Hoy quiero contaros algo muy especial y es cómo empecé a conectar con el mundo de la empresa, cómo empecé a pensar que me gustaban las empresas, porque hasta ahora solo había estudiado y en ningún momento de mi infancia había pensado que me hubiera gustado pues emprender o montar una empresa, pero cuando estaba en la carrera, entre finales de bachillerato y la carrera, empecé a entrar en contacto con el mundo de Apple, el mundo de Steve Jobs y todas sus creaciones. Que bueno, para los que no sepáis quién es Steve Jobs, este es el creador de Apple. Y aquí ya le veis en su etapa final y este en su juventud. Y bueno, para mí era una persona, pues eso, referente. De hecho, hay una faceta suya que no se conoce mucho, pero que él empezó, pues eso, haciendo viajes en la India y como una persona muy espiritual, la verdad. Y para mí fue un referente porque no solo creó una empresa muy exitosa, sino que además, con su manera de pensar, lo que hizo es, primero, seguir su pasión. Con su pasión, montó un negocio, pero es que además ese negocio está enfocado en mejorar la vida de las personas, porque la verdad que él siempre lo decía, que su objetivo, la verdad, era hacer máquinas o hacer dispositivos que fueran, que ayudaran al ser humano a ser más creativos. La verdad, eso es lo que él siempre decía. Entonces, me dio mucha inspiración. La verdad que os voy a enseñar unas cositas hoy por aquí. Pero bueno, entonces fue mi primer contacto con alguien que hacía cosas para mejorar la vida de los demás. Era una manera de pensar que hasta en ese momento yo no tenía, porque yo no había, bueno, pues las empresas hacen cosas, venden productos, pero no tenía esa sensación de hay un propósito detrás de la empresa, ¿no? Y él era un líder muy claro en ese sentido, así que, bueno, pues me inspiraba mucho, leía mucho sobre él. De hecho, bueno, me gustaba tanto también porque con la música, que empecé conociéndole por la música, porque sacó el iPod, no sé si os acordáis. Fijaos, este es el iPod Video. Bueno, hay muchos iPods antes, pero este es de los primeros que llegaron aquí a España y que ya tenía capacidad de poner vídeos en la película de Piratas del Caribe, no sé si os acordáis. Y resulta que este iPod, bueno, pues marcó un antes y un después con la tecnología que tenía. La verdad que era una manera de verdad de poder disfrutar la música de otra forma. Me acuerdo que tenía no sé, el Walkman, no, tenía ¿cómo se llama? El CD, no me acuerdo. Bueno, el reproductor de CD que te lo llevabas y tal. Luego tenía el MP3 normal este con las gemecitas que tenía muchos colores, ¿no? La pantalla, que también si os acordáis era muy chulo, pero claro, ahí cabía, creo que eran 2 gigas o algo así de música, que ya era muchísimo, y cabían pues 100 canciones o 100 y pico de canciones. Y este ya era el iPod de 80 gigas en el que te cabían, según esto, aquí 20.000 canciones, ¿no? Que ya era, pues imaginaos, un salto tecnológico y sobre todo una experiencia de usuario increíble. Bueno, aquí lo voy a enseñar ya para que lo podáis ver, pero simplemente el embalaje, simplemente, a ver, que no se caiga. Ya el embalaje te decía mucho, ¿no? Te decía lo que estabas comprando y la filosofía que había detrás de la empresa. Eh, Venía con una limpieza, luego el producto en sí era precioso. Evidentemente este ya está bastante usado, pero bueno, aún así tiene muchos años. No sé los años que tendrá, la verdad no sé cuándo lanzaron esto, pero funciona perfectamente. Y fijaos, ¿acordáis del movimiento de la rueda? El clic. Música, fotos se podían poner. Y bueno, pues tenías tu lista de reproducción. Bueno, la verdad que era muy curioso cómo podías tener audiolibros, tener hasta reloj. Había juegos también, en fin. Tenía muchas cosas, pero eran productos que de verdad pues te llevaban, tenían algo de especial. No solo era un dispositivo para reproducir música. Esa filosofía de la empresa estaba detrás. De hecho, también me compré el primer MacBook que salió, que era un MacBook blanco de plástico, que lo vendieron en España por poco tiempo. Y de hecho lo tuve que comprar por teléfono, porque ni siquiera no existía Apple aquí y no había ninguna tienda que vendiera los productos de Apple. Entonces tuve que llamar por teléfono a Apple y pedirlo por teléfono ese ordenador. Fui el chico Apple durante mucho tiempo, porque además nadie en mi entorno tenían productos de Apple, porque la verdad que eran productos que, aparte de ser un poco caros, también eran como raros de utilizar, difíciles, no eran compatibles con muchas cosas, y solo la gente que usaba para trabajar en el diseño gráfico usaban productos de Apple.
Pero yo era un fan de Apple y quería todo. De hecho, cuando me compré ese ordenador, yo no sabía ni si podía ponerle Windows, o sea, perdón, Windows, el Word o cosas así. Y empecé a poder usarlos y aprender sobre esos productos. Pero eran momentos muy iniciales aquí, al menos en España. Me compré el primer iPhone 3GS que llegó a España también. No lo tengo ya, pero bueno, también tengo, por ejemplo, este era un iPhone 4, pero al final esto ya se ha vuelto como, bueno, está roto porque es muy viejo, pero son productos que ya casi se han vuelto pues fáciles cuando lo vemos son fáciles, ¿no? Pero realmente en aquella época esto era, comparado con un móvil normal, típico de botones, tal, era como ir al espacio, ¿sabes? Entonces, esa filosofía de la empresa de hacer las cosas bonitas, bien hechas, para mí me llamó mucho la atención y forjaba mucho la manera de pensar, me reflejaba un poco la manera de pensar que yo tenía, ¿no? Y ya os digo, fui chico de Apple durante mucho tiempo. Toda la gente de mi alrededor al final acabó comprándose Apple porque yo no es que lo vendiera, es que era una persona pues que realmente sentía pasión y me producía esa pasión y la experiencia de usuario pues así lo hacía, ¿no? Y bueno, también este fue el último, fue comprando iPhones todos hasta el último que fue el iPhone 7 y compré este que además incluso pues este el color rojo colaboraba contra la lucha contra el SIDA creo que era. Bueno, la verdad que fui chico Apple durante mucho tiempo, ya os digo. Y, y bueno, este fue mi último iPhone. Y luego ya vino el que estoy usando ahora, que lo compré especialmente para poder grabaros. Bueno, para poder grabar las cosas que os estoy enseñando y para que podáis verlo con suficiente calidad. Pero la verdad que este funcionaba perfecto hasta el último día que lo tuve. Y pues eso, esa empresa me inspiraba muchísimo. Me daba mucha, pues muchas ganas de crear algo parecido, ¿no? De hacer algo con esa filosofía, ¿no? Por supuesto, no está preparado para hacer algo así, pero hacer algo con esa filosofía. De hecho, me encantaba también esos detalles, ¿no? Como por ejemplo, este es otro iPod que tuve ya de los últimos, que este era 160 gigas. Y no sé si se podrá apreciar, a ver, aquí una inscripción, a ver si lo consigo. Bueno, pone para que sigas creyendo en la magia, ¿no? Estos fueron mis padres que me regalaron este iPod y ese detalle de poder personalizar ese producto y que un producto se convierta en algo especial, yo lo guardaré siempre porque al final es un recuerdo de mi familia. Pues imaginaos, ¿no? Crear algo así para mí eh, es algo que merece la pena, más allá del resultado económico, aunque también hay que poder hacerlo así, pero es algo que merece la pena. Y me empezó a dar esa idea en la cabeza de que yo quería crear algo así, con esa filosofía. Pero, ¿qué pasa? Que yo no tenía los conocimientos, no sabía cómo hacerlo, evidentemente. Estaba en medio de la carrera, pero nunca había estudiado empresa, nunca había planteado cómo hacerlo. Así que, ¿qué se me ocurrió? Dije, bueno, pues si yo lo conozco desde dentro, pues así podré aprender mucho más, ¿no? Y es que resulta que aquí en España abrieron la primera tienda de Apple en Sanadú, un centro comercial aquí en Madrid, y, y claro, yo fui allí a la tienda para verlo, la experiencia, bueno, también tuve un montón de experiencias allí en la tienda con soporte técnico, porque al final tuve tantos productos que funcionaban increíble, me atendían sonriendo siempre y yo decía, madre mía, ¿cómo hace este hombre para crear la empresa con productos espectaculares, con tener una experiencia espectacular con la gente que vamos a como usuario? Porque además en aquella época te cambiaban el teléfono si te fallaba, tal, era en plan una experiencia de usuario, imagínate, en ningún sitio tenías algo parecido encima ser rentable y luego encima los empleados que te atendían estaban súper felices. Y yo decía, es que esto es increíble, yo quiero aprender cómo lo hace, cómo se hace para tener empleados felices, para que todo sea una empresa que, pues sinceramente no he visto nada igual hasta ese momento. Y, y entonces decidí buscar trabajo en Apple y claro, para compaginarlo con la carrera, pues empecé a buscar puestos tipo porque la gente que te atiende en la tienda y tal, no sé qué. Y bueno, pues al final eché el currículum y hay un proceso de selección que la verdad que no es, era bastante complejo, que eran como tres entrevistas, una selección de no sé qué, unas actividades que había que hacer. Y bueno, al final resulta que pasé las entrevistas y me llamaron para trabajar. De hecho, aquí conservo todavía esta carpeta que era donde venía el contrato, porque había que firmar el contrato y enviarlo en aquel momento a Irlanda. De hecho, te venía con el sobrecito y todo a ver, que ahora os enseño el post este, pero venía con el sobrecito para enviarlo a la dirección de Apple en Irlanda,
porque la sede de Apple en Europa es Irlanda. Entonces aquí te venía la dirección para que tú enviaras tu contrato aquí firmado y tal. Y, y bueno, aquí el Pablito, anécdota, como me pareció un logro en aquella época entrar en Apple, pues me puse para recordar esa frase de eres capaz de lo imposible, porque sí, la verdad siempre he sido muy soñador, como sabéis. Y, y bueno, resulta que fui a hablar con el chico de la tienda, con el, digamos, mi jefe, el que iba a ser mi jefe allí, y hablé con él, todo correcto, tal, y justo antes de firmar el contrato, evidentemente, pues fui a comentarlo con mi familia, la verdad, porque para mí, bueno, era una cosa que no había comentado antes con la familia, simplemente pues eso, había hecho todo el proceso porque digo, yo qué sé, esto así, así me cogen. Y claro, cuando lo comenté con mi familia, es verdad que yo estaba en la carrera y tenía clase por la mañana y clase por la tarde y tenía, bueno, tenía algunas asignaturas que tenía que repetir, por así decirlo. Creo que era matemáticas, ya he dicho que me gusta mucho, pero que era muy difícil para mí. Y entonces tenía que estudiar mucho. Pero bueno, entonces lo comenté con mi familia y la verdad que mi madre me dijo que no estaba de acuerdo con esa decisión y que la verdad que, bueno, que dado que vivía bajo su mismo techo, hasta que no me independizara no podía, eh, pues eso, no podía trabajar ahí porque ella quería que estudiara y que sacara buenas notas y que me sacara el curso. Y la verdad que yo era una persona muy obediente, sinceramente creo que tenía que haber sido un poquito más valiente también, digo yo, y empezar a hacer cosas por mí mismo, aunque yo no estuviera tan de acuerdo con mi familia, ¿no? Pero bueno, en ese momento la verdad que era una persona muy obediente y claro, imaginaos, pues yo ya estaba dentro de Apple, pero tuve que decir que no, la verdad. Entonces, solo estuve 2 días trabajando allí. De hecho, tengo aquí el informe de la Seguridad Social para que lo veáis. No sé si se verá, pero aquí figura como que estuve dado de alta aquí 2 días, a ver, espero que se vea. Bueno, sale por aquí, creo. A ver, 2 días, ¿no? Bueno, si no se ve, ya me podéis creer que no os miento porque no voy a mentir, no tengo necesidad. Y bueno, aquí es que no quiero enseñar todos los datos de mi número de seguridad social ni nada de eso, pero aquí está la fecha de nacimiento mía, o sea que podéis ver que soy yo. La fecha está por aquí. Por ahí se ve un poquito. Bueno, que lo dicho, que entonces tuve que decir que no, entonces solo, por eso solo pude trabajar 2 días en Apple. Y bueno, la verdad que fue pues una pena para mí, la verdad, en ese sentido. Pero bueno, al final, pues os he dicho que tenía que haber sido más valiente y esto simplemente era el comienzo un poco pues eso, de mi desarrollo. Siempre yo creo que soy una persona inquieta, pero todavía no lo suficiente. Tenía que dar un paso más adelante. Y, y bueno, el caso es que seguí investigando sobre Steve Jobs y seguí queriendo aprender sobre él porque para mí fue una inspiración. Empecé a querer crear, ya os digo, una empresa y tiene una charla que luego os voy a escribir por aquí abajo el link para que podáis verla también, que como no pude trabajar en Apple, pues seguí estudiándole y seguí intentando aprender y seguí buscando opciones de cómo crear cosas. Y en esa charla me dejó muy claro pues cómo habría sido su vida. Era una charla que tuvo que hizo cuando ya había pasado el cáncer que tuvo, que luego al final acabó muriendo por eso. Y la verdad que una charla muy inspiradora en la universidad, en una universidad, de hecho, de una charla. Y ahí fue cuando esa época era mi mantra, la charla era mi mantra. Siempre estaba dándole vueltas a esa charla y siempre estaba intentando crear. Es verdad que era muy inexperto, no tenía ni idea de cómo hacerlo, pero ese germen de crear una empresa, ahí fue cuando se puso dentro de mí. Y no simplemente una empresa, para mí no era suficiente crear una empresa que genera dinero. Yo quería crear una empresa que fuera relacionada con mi pasión, pero que además ayudara a la gente, tuviera un servicio del que yo estuviera orgulloso, ¿no? Porque todas las empresas ayudan a la gente en cierta medida, pero para mí tenía que ser parte del propósito conmigo. Y ahí empecé una búsqueda de cómo alinear lo que soy yo, entender cuál es mi pasión para poder solucionar un problema a los demás o hacer algo por los demás y convertirlo en algo rentable y sostenible, ¿no? Entonces, bueno, pues esa fue la historia de por qué trabajé en Apple 2 días y cómo a partir de ahí mi cerebro hizo un clic y aun estando en la carrera, descubrí que quería hacer algo más que no fuera trabajar de ingeniero. Así que eso tenéis, ahí tenéis mi historia.